segundo servicio. Feliz sábado, hermanos. Una vez más. En realidad que vivimos en tiempos difíciles en los cuales sabemos que el tiempo se acerca para la venida del Señor. Y debemos, ¿no es cierto?, estudiar la palabra de Dios como nunca antes la habíamos estudiado, para poder conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Así que en esta mañana vamos a hablar sobre dos personajes de la Biblia. Vamos a hablar un poco sobre el rey Usías. No sé si alguna vez han escuchado hablar sobre el rey Usías. Y también vamos a hablar un poco sobre el profeta Isaías. ¿Ya? El rey Usías era rey de Judá. El rey Usías. El rey Usías estuvo en el tiempo cuando Judá e Israel ya se habían separado hace tiempo. El rey Usías gobernaba 2 tribus. Y el rey de Israel gobernaba las otras 10 tribus. Y casi siempre en el lado de Israel habían reyes muy malos. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero el rey Usías, que también se le llamó Azarías, este hombre, dice la Biblia, que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y quiero que abramos nuestras Biblias, porque la historia del rey Usías nos muestra a nosotros de que no por conocer o no por hacer el bien en un tiempo tenemos la salvación ganada. Porque la Biblia a nosotros nos dice, la palabra de Dios a nosotros nos dice que si el justo se apartare de su justicia, ¿qué va a pasar con el justo? Ninguna de esas justicias nos van a ser contadas. En cambio, si el impío se apartare de su impiedad, ninguna de esas impiedades van a ser contadas, sino que ahora todo lo que haga va a ser contado como justo. Y la historia de este rey es un poco triste, porque este rey comienza haciendo el bien. Abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26, nos muestra la historia de Usías, rey de Judá o rey de Jerusalén. Antes de ser rey, el papá de Usías era el rey. Y quiero que leamos del capítulo 25, el versículo 27. Capítulo 25, Segunda de Crónicas, capítulo 25, y después vamos a leer el capítulo 26. Capítulo 25, versículo 27 dice: y desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová. Amasías era el padre de Usías. Empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allí lo mataron. Y lo trajeron en caballo y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Ese fue lo que pasó con el padre de Usías. No sé si lograron entender, el padre de Usías, que se llamaba Amasías,
se apartó de Jehová. Y dice que cuando se apartó de Jehová, ¿qué pasó? Él huyó. ¿Ya? Él huyó a un lugar y dice que allá le dieron muerte, y cuando lo mataron, lo llevaron de regreso a Jerusalén y lo enterraron, dice acá, con sus padres en la ciudad de Judá. Capítulo 26 de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 de Segunda de Crónicas. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, ¿ya?, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Ahora entra a la escena otro rey en Judá. Tenía 16 años, un joven, no sabía mucho, inexperto. Pero miren lo que sigue diciendo la palabra. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeconías de Jerusalén. ¿Cuántos años reinó este hombre? 52 años. ¿Y qué pasó? Murió. 52 años. Le sumamos más 16, murió a los 68. A los 68 años de edad, más o menos, murió el rey Uzías. Más o menos para que podamos entender. Porque Isaías, el profeta, empieza a ser llamado para ser profeta más o menos en ese tiempo. Cuando muere este rey de Jerusalén o Judá. Sigue diciendo, versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea, él hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Ahí tenemos otro profeta, ¿no? El profeta Zacarías estaba en el tiempo de este rey Uzías, pero también se iba a levantar otro profeta después de él, que iba a ser Isaías, ¿ya? Dice, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, y él le prosperó. ¿Quién le prosperó? Jehová. Jehová lo prosperó. ¿Por qué? Porque él hizo lo recto ante los ojos de él. Es más, sigamos leyendo un poquito más con referencia a este hombre. Versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, el muro de Jabnia, el muro de Azob, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos, y le dio ayuda contra los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Uzías. O sea, él sujetó a otras naciones sobre sí, sobre Israel. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo bueno ante los ojos de Jehová. Sigue diciendo. Y se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. O sea, Dios había hecho de este rey poderoso. Es increíble que es algo parecido de lo que había pasado con Salomón. Dios había hecho a Salomón poderoso. No solamente poderoso en armas, no solamente poderoso en ejército, sino que lo había hecho poderoso en riquezas. Y este hombre tuvo muchas riquezas también. Si ustedes leen la historia de él, miren lo que nos dice el versículo 9. Y edificó también Uzías torres en Jerusalén,
junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Interesante, ¿no? Era amigo de la agricultura. Él sabía de dónde venía la comida y sabía que tenía que invertir ahí. Pero él no solamente tenía eso, sino que tenía muchas cosas más. Sigue diciendo el relato de este hombre. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por manos de Jehiel, escriba, y de Amasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valiente y esforzado, era 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudo, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos. ¿Por qué? ¿Por qué se extendió lejos? Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. O sea, un rey que había hecho lo bueno ante los ojos de Jehová. Un rey, ¿no es cierto?, que se había esforzado por hacer lo correcto. Dios lo enalteció ante las naciones y Dios lo colocó en lo alto. De hecho, dice el espíritu de profecía, patriarcas, profetas y reyes, dice que este hombre llegó al estado similar de Salomón en el tiempo de él, en poder, en adquisición, en riqueza. Era un hombre que lo que tocaba, lo decía. Era un hombre que lo que él emprendía le resultaba. ¿Por qué? Porque él estaba bajo la poderosa mano de Dios. Y es interesante que, a pesar de que este rey hacía lo bueno ante los ojos de Jehová, el pueblo estaba en completa apostasía. El pueblo estaba en completa apostasía. ¿Por qué? Porque el pueblo, aún dice los gobernadores, aún aquellos que hacían leyes, se dejaban sobornar por los poderosos. Es interesante, pero mientras este rey gobernaba, aún había dentro del pueblo gente que no hacía la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver nosotros. Miren lo que nos dice acá en Reyes. Vamos al libro de Reyes, a Segunda de Reyes, capítulo 15. Primero, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 15. De ahí vamos a volver allá. Segunda de Reyes, capítulo 15. ¿Qué nos dice el versículo 3 y 4? Voy a leerlo. Dice así. Vamos a leer el 1 para que entendamos que está hablando de él. En aquel año, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Azarías también se le llamaba Uzías, ¿ya? Y eso lo dice el profeta y rey. Claramente dice que es el mismo. Dice, y comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, ¿ve? El mismo. Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén.
e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasía había hecho. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque ¿qué hacía el pueblo? Porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, a pesar que Uzías hacía reformas y todo lo que él hacía le prosperaba, el pueblo estaba en abierta apostasía. Y quiero leer de Profetas y Reyes, miren lo que nos dice acá. Dice, el largo reinado de Uzías, también llamado Azarías, en la tierra de Judá y de Benjamín fue caracterizado por una prosperidad mayor que la conocida bajo cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón. Casi 2 siglos antes, durante muchos años el rey gobernó con discreción. Gracias a la bendición del cielo, sus ejércitos recobraron parte del territorio que se había perdido en años anteriores. ¿Qué les parece? Ahora, miren lo que nos dice la siguiente cita. Dice, sin embargo, esta prosperidad exterior, ¿cómo dice? Sin embargo, esta prosperidad exterior no fue acompañada por el correspondiente reavivamiento del poder espiritual. O sea, la vida material, la vida del ejército como gobierno iba bien. Pero ¿qué pasaba con la vida espiritual? Dice acá, no fue acompañada por el correspondiente reavivamiento del poder espiritual. Los servicios del templo continuaban como en los años anteriores y las multitudes se congregaban para adorar al Dios viviente. Seguían reuniéndose, seguían yendo a la ceremonia, ¿no es cierto? Seguían sacrificando el corderito en la mañana, el corderito en la tarde, y todo se hacía como Dios había mandado. Pero eso eran ceremonias que tenían que hacerse, que eran dadas por Dios, pero se estaban haciendo ceremonias exteriores, solamente rituales. Miren lo que sigue diciendo. Pero el orgullo y el formalismo reemplazaban gradualmente la humildad y la sinceridad. O sea, el orgullo y el formalismo reemplazaban la humildad y la sinceridad. O sea, ellos eran adoradores, pero no eran adoradores en espíritu y en verdad, como Dios quiere que nosotros podamos adorar. ¿Ya? Porque todo se había transformado en un formalismo, porque todo se había transformado en un orgullo, hermano. Y eso es la condición de la iglesia de la Odisea. Cuando nosotros vamos a estudiar la condición de la iglesia de la Odisea, ¿cómo es? Es orgullosa, porque dice que no tiene necesidad. No tiene necesidad la iglesia de la Odisea. Y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 3. En cambio, ¿qué le dice el Señor? Eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te invito a que compres oro refinado en fuego, vestidura blanca y unge tus ojos con cobre, para que veas. Eso era lo que necesitaba el pueblo en este tiempo, y en todo tiempo el pueblo necesita no solamente adorar a Dios en ceremonias, que son necesarias, sino que el Señor nos invita a que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad.
porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Así fue la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y el pueblo en este tiempo final está en una condición similar. Acerca de Uzías mismo hayamos escrito: cuando fue fortificado su corazón, se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Vamos al libro 2 de Crónicas, volvamos al capítulo 26, para que veamos qué pasó con este hombre. Segunda Crónicas, capítulo 26, quedamos en el versículo 15. Se había hecho poderoso. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, o sea, cuando estaba en su altura total, en la cumbre, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué pasó? Y eso, hermano, es importante comprender, de que el corazón del ser humano, cuando ve que lo ha alcanzado todo, aún un hijo de Dios le puede pasar. Se puede ensalzar y se puede rebelar contra Dios. ¿Qué pasó con Nabucodonosor después de haber conocido de Dios? Después de haber reconocido a Dios en su reino, se enalteció su corazón y Dios tuvo que humillarlo lamentablemente. ¿Qué hizo este hombre? Más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y miren lo que hizo. En realidad, hermano, es algo que a veces uno puede tomarlo como algo sencillo, pero realmente cada cual tiene su obra que hacer. Y la obra del rey era gobernar, no era meterse dentro del tabernáculo, que fue lo que hizo. Miren lo que versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones y valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías. ¿Qué? No te corresponde a ti, oh rey Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Sal, le dijeron, le hicieron el llamado: sal de aquí, nosotros podemos interceder por ti. Si tú quieres saber de Dios, o si quieres preguntar a Dios, nosotros podemos hacerlo por ti. Sal de aquí, tú no tienes que estar acá, este es un lugar santo, encargado solamente para nuestra tribu. Dios le dio el mensaje a Uzías para que saliera de ese lugar. Y miren lo que sigue diciendo, 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué pasó? ¿Reconoció su pecado? No reconoció su falta, sino que al contrario, dice acá, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué le vino? La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. O sea, Dios primero le advirtió, le dijo: sal de acá, a través de los sacerdotes. Él no quiso hacer caso, él no se arrepintió. Entonces se molestó, porque dijo: si yo soy el rey, ¿cómo ustedes, siendo sacerdotes, vienen y me reprenden? Pero qué honra estaba ahí siendo deshonrada. ¿La honra de los hombres o la honra de Dios? La honra de Dios, porque Él era el que había mandado de que los levitas o los sacerdotes tenían que entrar. Entonces a este hombre ahora le entra la lepra por desobedecer el mandato de Dios. Y miren lo que sigue diciendo.
Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra, ¿dónde estaba? En su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. ¿Quién lo hirió? Jehová había herido a Uzías, que había hecho lo bueno ante los ojos de Jehová, pero que ahora se estaba rebelando contra el mandato de Dios. Él podía haber sido humilde y podía haber reconocido que él no tenía que estar ahí y no le hubiese venido el juicio de Dios. O la lepra. En cambio, él fue altivo. Él fue orgulloso. Él no quiso arrepentirse, porque dijo: yo soy rey. Y como rey él podía mandarlo a matar, como otros reyes mandaron a matar a sacerdotes en la antigüedad. Pero aquí fue Dios el que honró su nombre. Versículo 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué les pareció? Este fue el rey Uzías. Miren lo que dice acá en la página 226, Profeta y Reyes. Uzías se llenó de ira porque se le reprendía así a él, que era el rey, pero no se le permitió profanar el santuario contra la protesta unida de los que ejercían autoridad. Mientras estaba allí de pie, en airada rebelión, se vio repentinamente herido por el juicio divino. Apareció la lepra en su frente, huyó espantado para nunca más volver a los atrios del templo. Hasta el día de su muerte, algunos años más tarde, permaneció leproso. Como vivo ejemplo de cuán insensato es apartarse de un claro, así dice Jehová. No pudo presentar su alto cargo ni su larga vida de servicio como excusa por el pecado de presunción con que manchó los años finales de su reinado y atrajo sobre sí el juicio del cielo. O sea, como dice el libro de Ezequías, si el justo se apartare de su justicia, ninguna de las justicias le van a ser contadas. Pero si el impío se apartare de su impiedad, ninguna de esas impiedades será contada. Por eso, hermanos, es tan necesario y tan importante que nosotros podamos, cuando vemos que estamos por un mal camino, decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ayuda. Reconocer nuestra condición ante Dios. Reconocer que lo necesitamos a Él día a día. Porque solamente a través de su Espíritu es como nosotros podemos caminar en este mundo. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Porque Él es la vida. Y únicamente podemos conectarnos a la vida una vez más a través de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el nombre en el cual podamos ser salvos. No hay. Solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar una vez más la reconciliación y la victoria sobre el pecado, que es lo que el Señor quiere. Y esa fue una de las cosas que este rey Uzías no quiso hacer, sino que se rebeló abiertamente contra el Dios del cielo. Que Dios nos ayude a poder, ¿no es cierto?, tener ese espíritu de humildad, que cuando veamos algo en nuestra vida podamos decir: Señor, ayuda. Te necesito. Necesito de tu gracia, necesito de tu perdón, necesito de tu amor. Ahora, el rey Uzías, vamos al capítulo 6 del libro de Isaías. Capítulo 6, versículo 1.
de Isaías. Dice, en el año en que murió el rey Uzías. ¿En qué año? En el año en que murió el rey Uzías. O sea, cuando ya había fallecido este rey que estábamos viendo, ¿no es cierto? En ese año fue cuando Isaías recibe esta visión del capítulo 6. Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí nosotros vemos a Isaías, un joven muchacho, también joven, estaba iniciando el llamado de Dios para ser profeta. Bueno, en el tiempo de Isaías hubieron otros profetas también. ¿Quieren verlo? Vamos al libro de Amós, Amós 1:1, antes de seguir acá. Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Uzías, rey de Judá. ¿Cuándo profetizó Amós? En los días de Uzías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joab, rey de Israel. ¿Ya? Entonces, Amós también era profeta en el tiempo de este rey Uzías. O sea, Amós estuvo poco tiempo antes que Isaías. Y Oseas, vamos a Oseas, capítulo 1, Oseas, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que nos dice. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en los días de Uzías. ¿En qué día? ¿Cuándo le vino la palabra de Jehová a Oseas? En los días de Uzías. Pero también de Jotam, que era el hijo de Uzías, Acaz y Ezequías. Para que podamos entender un poco más, Uzías era el bisabuelo de Ezequías. Ezequías es una historia más conocida por lo que pasó cuando retrocedió el sol 10 grados. Él era un poco más conocido, pero el rey Uzías no es muy conocido. Él era el bisabuelo de Ezequías. Y Oseas también estuvo como profeta en el tiempo de este rey. Bien, volvamos a Isaías. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Aquí Isaías ve una visión, y en esta visión ve al Señor, ¿cómo lo ve? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imaginémonos el templo con las faldas llenando, ¿no es cierto?, todo el templo, sentado en su trono alto y sublime. Así lo vio Isaías. Y este lugar, hermanos, para que nosotros podamos entender, Isaías vio a ese ser que fue Jesucristo sentado, lo vio en el santuario celestial. Allá lo vio. Vio la visión y vio que Jesucristo intercedía. Ahora, miren lo que sigue diciendo. No lo digo yo, el espíritu de profecía lo dice. La cita. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Y con las otras 2 volaban. ¿Y qué decían? ¿Qué hacían? Versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo,
santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí nosotros vemos al Cordero sentado en el trono y que los serafines le rendían homenaje. Y es interesante, hermanos, porque los serafines no solamente le rendían homenaje al que estaba sentado, sino que le rendían homenaje a la divinidad. Por eso ellos dijeron santo, santo, santo. Podría haber dicho santo o santo 2 veces, dijo 3 veces. Le dieron honra y gloria a la divinidad estos serafines. Y dice que estaban delante de la presencia de este ser, de este Señor. Quiero leerles en la Biblia de estudio y dice acá: la visión que le fue dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Este tiene el privilegio de ver por la fe la obra que se está realizando en el santuario celestial. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Mientras el pueblo de Dios mira por fe dentro del lugar santísimo y ve la obra de Cristo en el santuario celestial, percibe que es un pueblo de labios inmundos. La única manera, hermanos, que nosotros podamos darnos cuenta que necesitamos un Salvador es cuando miramos el plan de redención. Es cuando miramos a Cristo donde Él está intercediendo por nosotros hoy en día en el santuario celestial. ¿Cuál era la cita, Pablo? Biblia de estudio, comentando capítulo 6, del 1 al 7. Es la única manera, hermanos, que nosotros podemos sentir la necesidad del Cordero, es cuando nosotros miramos la obra que Cristo hace por nosotros. ¿Saben por qué? Porque Isaías, hermano, Isaías era el profeta de Dios. Isaías había sido llamado a reprender al pueblo de Dios. Si nosotros vamos al capítulo 1 de Isaías, miren lo que nos dice Isaías. Isaías capítulo 1, hablando del pueblo de Dios, cómo estaba el pueblo de Dios. Miren lo que nos dice el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Versículo 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viñas y como cabaña en el melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra. ¿Cómo era el pueblo en el tiempo de Isaías? Un pueblo totalmente apartado de Dios. Pero también Dios le había hecho el llamado a través de Isaías. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer el mal, de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías ya
había emprendido la obra de ser un profeta de Dios. Pero aún así, siendo profeta, Isaías no había visto completamente la gloria de Dios. Miren lo que sigue diciendo. Vamos al capítulo 6 de Isaías, versículo 5. Versículo 6, capítulo 6, versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Está viendo la visión, recuerden, está viendo la visión Isaías. Entonces dije, ¿qué dijo Isaías ahora? Al ver y al contemplar la gloria excelsa de Dios, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo exclamó este hombre al ver la gloria de Dios? ¿Era profeta? Era profeta. Pero no había visto y no había contemplado en su excelsa la gloria de Dios. Y cuando él contempla la gloria excelsa de Dios, ¿cómo se encuentra él? ¿Perfecto? Se encuentra y dice, ¡ay de mí! Porque siendo hombre de labios inmundo, viviendo en un pueblo de labios inmundos, he visto a Jehová. Algo similar de lo que le pasó a Job. Vamos a Job. Job, capítulo 42. ¿Qué dice? Versículos 5 y 6 dice, de oídas te había oído. O sea, Job había escuchado de Dios, pero de oído. Pero miren lo que sigue diciendo. Ahora mis ojos te ven. Ahora yo te veo. Y miren lo que dice. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él había escuchado de Dios, tal cual como Isaías había escuchado de Dios. Y puede ser que nosotros también hayamos escuchado de Dios. Pero no es solamente escuchar de Dios. No es solamente saber de Dios. No es solamente saber la verdad de Dios. Sino que es contemplar la gloria de Dios. Y eso fue lo que no contempló Uzías. Eso fue lo que no contempló Azarías, el padre de Uzías, que también en su último reinado hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y hermano, es lo que nosotros necesitamos, contemplar la gloria de Dios para poder entender nuestra condición, hermano. El pueblo de la Odisea no entiende su condición porque no ve la gloria de Dios, como Isaías. Cuando nosotros logremos contemplar la gloria de Dios, vamos a vernos tal cual, desnudo ante Dios, espiritualmente, y vamos a sentir esa necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque lo contrario del rey Uzías, que cuando se le presentó su error, ¿qué hizo? Se rebeló contra Dios. En cambio, el profeta Isaías, cuando ve la gloria de Dios, él dice que es un inmundo y que necesita a alguien para poder vestirse, para poder salir de esa condición.
Y eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos. Miren lo que sigue diciendo. Vamos al versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Ahora el serafín toma con la tenaza un carbón encendido y ahora se dirige hacia el profeta Isaías. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. ¿Y qué dice? Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué hermoso, ¿no? Isaías el profeta que había reprendido al pueblo. Isaías el profeta que había hablado las maldades que hacía el pueblo. Cuando vio la gloria de Dios, reconoció su pecado. Sus labios habían hablado no correctamente. Y necesitaba arrepentirse de ese pecado que él había hecho. Como decía el hermano Francisco, necesitamos arrepentirnos de pecados puntuales. Y él, por eso que el carbón encendido, ¿dónde lo lleva? Hacia la boca del profeta. ¿No lo dice ahí? Versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Él se arrepintió cuando tenía que hacerlo, cuando vio la gloria de Dios, cuando vio, ¿no es cierto?, la magnitud de Dios. Él se arrepintió. Y él dijo: necesito de ti. Y el Señor en ese momento lo perdonó. En ese momento Dios colocó en él la justicia de Cristo, el manto blanco de la justicia de Cristo. Y Dios lo vistió. Y necesitaba Isaías tener esa experiencia para cumplir el cometido que Dios le había dado. ¿Por qué? Versículo siguiente, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Y aquí están los tres de nuevo. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Interesante, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ahora Isaías estaba apto para seguir adelante su obra. Ahora él estaba cubierto con la sangre del Cordero. Su pecado había sido echado a las profundidades del mar y Dios ya no se iba a acordar más de su pecado, porque él había sido cubierto con el manto de justicia. Y ese es el manto, hermano, que necesitamos día a día para poder experimentar lo que experimentó Enoc, o lo que experimentó Isaías, o lo que experimentaron muchos otros grandes hombres. Necesitamos la justicia de Cristo en nuestro medio. Y esa es una de las cosas que necesita la iglesia de la Odisea, las vestiduras blancas, día a día. ¿Para qué? Para poder hacer la obra de Dios. Únicamente podemos hacer la obra de Dios cuando estamos vestidos de su justicia, porque vamos a hacer la obra correcta que Dios nos ha mandado hacer. Pero recuerden, tenemos que estar mirando la gloria de Dios, porque dice Profetas y Reyes que esta visión que tuvo Isaías le sirvió a él en su experiencia para vivir con Dios, y siempre se acordaba de esa visión que él había tenido.
Nosotros tenemos que tener una experiencia personal también con Dios en nuestra vida, para poder, ¿no es cierto?, vestirnos día a día de la justicia de Cristo, para que nuestro pecado pueda ser limpiado, para que nuestro pecado pueda ser cubierto. Quiero terminar con este versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice? Yo sé que es un versículo que conocemos, hermano, pero debemos experimentarlo. Dice así, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es la única manera, hermanos, que podamos ser vencedores en este mundo. Miremos la gloria de Dios día a día y de esa manera vamos a poder ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Recuerden, ¿qué es lo que dijo Jesús a sus discípulos? Juan capítulo 14. ¿Qué es lo que dijo? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Que Dios nos ayude, hermano, a poder contemplar la gloria de Dios día a día y de esa manera, ¿no es cierto?, caminar en este mundo mirando al invisible. Que el Señor les bendiga.